Diga bendito sea el nombre del Señor en este día. Dios le ayude, cada hermano, cada hermana que está oyendo esta palabra, que sea de bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Y agradecido con Dios por un día más de vida que Dios nos regala, nos presta sobre este suelo de tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el hombre y la mujer que sirve a Dios tiene que ser una persona agradecida, una persona que agradece lo que Dios le entrega, lo que Dios le da. No creernos que nosotros tenemos porque lo merecemos o porque somos mejores que otros. No. Dios nos da conforme a su buena voluntad. Dios hace como Él quiere, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Si tenemos mucho, si tenemos poco o lo que tengamos, pero agradezcámosles a Dios por todo lo que el Señor nos da, no por lo que nosotros merezcamos, porque la Biblia dice que éramos inmerecedores de esta gracia. ¿Qué quiere decir esto? No merecíamos nada. Y Dios, por medio de Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos hizo merecedores. Merecedores, bendito sea el nombre del Señor, de esta gracia, de esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios declara, bendito sea el nombre de Cristo, que nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor, con temblor. ¿Qué quiere decir esto? Con cuidado. Como que ves algo precioso, algo que Dios nos dio, algo de valor, de mucho valor, porque es la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre preciosa para que nosotros hoy estemos en el camino del Señor sirviéndole. Quizás hay muchos que están alejados de Cristo, que se han apartado del Señor por diferentes problemas, por diferentes dificultades, no sabemos. Pero vemos hombres y mujeres que se han alejado y hoy están perdidos en el pecado, de vuelta, envueltos en el delito, en cuántas cosas el diablo los tiene. Pero los que estamos sirviendo, los que seguimos adelante, los que nos mantenemos firmes, tenemos que orar y dar gracias a Dios. Y pedir a Dios también por esas almas para que vengan. Porque el Señor nos enseña y nos manda que la iglesia tiene que predicar la palabra del Señor, que la iglesia tiene que hablar, tiene que ganar almas para Cristo. Que Dios nos ayude, hermano, a ser ese hombre, esa mujer fiel a Dios, ese hombre que se mantiene, esa mujer que se mantiene firme en la lucha, en la prueba, pero seguimos adelante. No que viene un problemita, una dificultad, una enfermedad y nos apartamos de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nos mantengamos firmes. Porque si miramos la palabra de Dios, grandes hombres de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, fueron probados. Bendito sea el nombre del Señor, fueron probados. Y vemos la historia de Job, bendito sea el nombre de Cristo. Un varón que dice la palabra de Dios que era perfecto delante de Dios, caminaba en rectitud y vivía una vida agradable a Dios. Pero vemos por la palabra del Señor que el diablo le arruinó y aún le sacó sus hijos, bendito sea el nombre del Señor. Y le sacó todo lo que él poseía, todo lo que él tenía, todo lo que Dios le había dado en su misericordia. Bendito sea el Señor. Pero también podemos ver, bendito sea el nombre de Cristo, que este varón llamado Job, bendito sea el nombre de Cristo, nunca negó a Dios. Y a tal punto, bendito sea el nombre del Señor, que el diablo le enfermó, bendito sea el nombre de Cristo, y quedó arruinado, quedó solo. Y aún su esposa, bendito sea el Señor, le decía que maldiga a Dios, que blasfeme su nombre y que se muera. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero él decía, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que aún del polvo él me levantará. Y que él sabía que había un Dios que era poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y que él sabía que Dios le había dado, pero también Dios le había quitado. Por eso él dijo, Jehová dio, Jehová le dio y Jehová me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sea el nombre de Jehová bendecido. ¿Qué quiero llegar con esto? Que nosotros somos igual que Job, somos hombres y mujeres. Podemos tener errores, dificultades, podemos estar muy bendecidos o poco bendecidos, pero jamás tenemos que olvidarnos de que hay un Dios, jamás tenemos que negar el nombre del Señor. Amén. Yo quiero compartirte en este día, en esta tarde preciosa, una palabra, bendito sea el Señor, y quiero hablar, bendito sea el nombre de Cristo, la palabra de Dios. Así que te invito, si tú estás en tu casa y tienes una Biblia, bendito sea el nombre del Señor, puedas compartir junto conmigo y con muchos hermanos que están escuchando este programa. Y muchos hermanos que siguen el programa de radio, bendito sea el Señor, y nos siguen a través del internet, a través del Facebook, bendito sea el Señor, y comparten junto con nosotros. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia y podamos compartir juntos la palabra del Señor. Vamos a leer en segunda de Timoteo, bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2,
2:11. Alabado sea el nombre del Señor. Una palabra conocida, quizás es una palabra que tú la leíste hoy en la mañana, o quizás esta palabra quizás tú tenías el deseo de leerla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios se renueva, dice, todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te habló quizás esta mañana con esta palabra y te puede hablar ahora nuevamente. ¿Por qué? Porque su misericordia se renueva. Quiere decir que Dios te habla hoy, mañana, pasado, esta noche. Siempre nos habla para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:11. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Palabra de Dios. Que Dios bendiga en este día esta palabra, que Dios te bendiga a ti, mi hermano, mi hermana, que estás oyendo, que estás escuchando, y que pueda darle lugar al Espíritu Santo en tu vida y tú puedes decir, bueno, yo quiero recibir esa palabra que está hablando el pastor, que es palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. La palabra que leímos fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y por más de 40 hombres el Señor escribió esta palabra para que hoy nosotros, después de tantos años, podamos leerla y esta palabra todavía sigue teniendo vigencia, todavía tiene poder, bendito sea el Señor, para bendecir nuestras vidas. Por eso que Dios nos ayude y podamos ser ese hombre, esa mujer que busca de Dios, que mira por su vida, por su salvación, bendito sea el nombre de Cristo, y que sabemos que estamos en esta tierra, vivimos sobre esta suela de tierra, pero la palabra de Dios declara que somos peregrinos, estamos de paso, estamos peregrinando, bendito sea el Señor, no pertenecemos aquí. No pertenecemos a esta tierra, sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que Dios nos ayude para que nosotros entendamos y podamos guardar su palabra. Y acá la Biblia nos enseña algo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice, palabra fiel es esta. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí el apóstol hablando, palabra fiel es esta. Cuando él habla de su palabra, bendito sea el Señor, que es fiel, dice que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. Eso nos quiere enseñar la Biblia. Que su palabra, la palabra de Dios, que no es palabra de hombre, porque la escribieron los hombres, pero la inspiró el Espíritu Santo para que, bendito sea el Señor, nosotros nos podamos gozar. Es fiel, es verdadera, tiene autoridad. Eso nos quiere decir. Por eso el apóstol enseña y dice, palabra fiel es esta. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es lo que estamos hablando? La palabra de Dios. No estamos hablando de ningún libro, no estamos hablando de un diario, de una revista, no. Estamos hablando del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios. Lo que nos fue anunciado a nosotros. Bendito sea el Señor. La palabra que fue traída a nosotros por medio del Espíritu Santo dice que es fiel, es verdadera, tiene autoridad, tiene poder. Bendito sea el nombre de Cristo. Y por sobre todas las cosas tenemos que saber que es la palabra de Dios. Amén. Fue la palabra que Dios trajo para nuestras vidas, para nuestra bendición. Por eso el apóstol dice, palabra fiel es esta, la palabra de Dios. No la palabra de ningún hombre, no la palabra de ninguna mujer, no, la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que respetar, es lo que nosotros tenemos que atesorar, lo que nosotros tenemos que guardar, que es la palabra de Dios. Porque es fiel y es verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice más abajo. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros servimos a Dios, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a nuestra carnalidad. Tenemos que renunciar al pecado, a nuestra carnalidad y al mundo. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que si somos muertos con Él, también viviremos un día en el cielo con Él. ¿Qué nos está hablando la palabra del Señor? Que para que nosotros entremos al reino de los cielos, no tenemos que aferrarnos a las cosas de este mundo. No tenemos que aferrarnos a nada que nos separe de Dios. Porque tenemos que saber que este mundo, dice la Biblia, y sus deseos van a pasar. Pero su palabra, dice, no pasará. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios tiene validez. El mundo se va a fundir, el mundo se va a quemar, se va a derretir, todo se va a fundir. Bendito sea el Señor.
Pero su palabra nunca va a dejar de tener poder y autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que si morimos con Él, también dice viviremos con Él. ¿Qué significa esto? Si morimos al pecado, si morimos a nuestra carnalidad, si dejamos la mundanalidad de lado, bendito sea el Señor, para poder vivir con Él. Porque nosotros no vamos a ir al reino de los cielos en carne. No vamos a ir en este cuerpo corruptible porque es un cuerpo corruptible de carne y hueso. La Biblia declara que vamos a ir en un cuerpo celestial, que vamos a ir en espíritu, bendito sea el nombre del Señor, en un cuerpo incorruptible. En otra parte la Biblia dice, seremos como los ángeles. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo entrar al reino de los cielos, yo no voy a entrar con esta carne. Si usted mira, bendito sea el Señor, hoy en día hay muchas sectas. Y una de las sectas que predican que el reino de los cielos es acá en la tierra son los testigos de Jehová. Ellos creen que van a quedar aquí en la tierra, que la tierra va a ser el reino para la iglesia. Y eso es una mentira, porque a mí la Biblia me enseña que yo para entrar al reino de los cielos tengo que morir a mi carne, a mi cuerpo. Por eso, bendito sea el Señor, la Biblia nos enseña algo. Sin nada vine a este mundo, dice, y sin nada volveré. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a morir a esta carne un día. Y no me tengo que aferrar a mi carnalidad, no me tengo que aferrar a los deseos de este mundo. La Biblia dice que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. No quiere decir que tú no vas a andar en el mundo odiando a toda la gente o todo lo que hacemos. No significa eso. Significa que tú tienes que vivir en el mundo, trabajar, vivir una vida, ir a la iglesia, comer, dormir. Tienes una familia, sí, gloria a Dios. Pero no te tienes que aferrar a las cosas de este mundo. Tú no te tienes que aferrar a que tener cada día más. Si Dios te bendice y te da y te prospera, gloria a Dios. Pero si Dios no te da, también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana nos levantamos, si mañana nos podemos respirar nuevamente. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo viene por la iglesia. Pero tampoco sabemos el día y la hora que vamos a morir. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que morir al mundo, al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Dejar las cosas del mundo a un costado y vivir para Cristo. Por eso el apóstol enseña y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Cristo fue crucificado y venció al mundo, nosotros tenemos que vencer también las tentaciones, tenemos que vencer los deseos carnales, lo que combate contra nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Tú no puedes ser un cristiano evangélico, por ejemplo, y si tienes tu esposa que te casaste y tuviste hijos, dejarla y engañarla con otra mujer y creer que de esa manera vas a entrar al reino de los cielos. Porque eso es una mentira. Porque la Biblia declara que el adúltero y el fornicario no entran en el reino de los cielos. Más allá que hoy en día hay iglesias, pastores y predicadores que enseñan que el hombre se puede recasar, que puede dejar su mujer, sus hijos, su marido, que puede hacer lo que quiere y volverse a casar y Dios le recibe. Y eso es una mentira, porque yo tengo que morir al mundo, yo tengo que vencer los deseos que combaten contra mi vida, los deseos carnales, la tentación, porque todo eso no proviene de Dios, sino proviene ¿de quién? Del mundo. Y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Por eso la Biblia nos dice, si morimos con Cristo, viviremos también con Él. Amén. Que Dios nos ayude en este día. Vamos a seguir leyendo. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué significa esto? Si sufrimos, también reinaremos con Él. No significa, bendito sea el Señor, como hacen muchos monjes, bendito sea el Señor, de distintas sectas que se lastiman el cuerpo, se laceran el cuerpo, o para cuando llega la festividad de Pascua, como hacen los católicos, salen por las calles caminando con una cruz, un hombre caminando vestido como Cristo, y un montón de gente atrás, de hombres y mujeres con vela, haciendo, como le llaman ellos, el Vía Crucis. No, eso es una mentira del diablo. No significa eso. No significa que tú te tienes que lacerar, ni golpear, ni maltratar tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor para que sufras. No. Significa que cuando dice sufrimiento se refiere porque muchas veces el cristiano evangélico que sirve a Dios y que anhela irse con Cristo y que anhela guardar su palabra, a veces despreciado,
aún por la misma familia, por los padres, por los hermanos, por la familia, por los amigos. ¿Por qué? Porque hay cristianos que aún en el trabajo son despreciados por sus compañeros por ser cristiano evangélico o por ser una cristiana evangélica que viste de una manera como una mujer de Dios o como un hombre de Dios, es despreciado. Y a veces, bueno, hasta se burlan y te llaman loco o extremista o evangélico y cosas que dicen todo el tiempo de tu persona. Bendito sea el Señor. A ese sufrimiento se refiere Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña cuando Cristo, Él habló y dijo que Él no vino a traer paz. Él vino a traer espada, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué significa la espada? ¿Qué hace una espada? Una espada penetra, corta, divide, bendito sea el Señor. Por eso el Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada. ¿Por qué, bendito sea el nombre del Señor? Porque en una familia, bendito sea el Señor, si se convierten uno o dos y el resto no se convierte, ya hay una división. ¿Por qué? Porque no le aceptan, porque va a la iglesia, porque cambió su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Bendito sea el nombre de Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sufrimiento que tú padezcas en la tierra, como hombre, como siervo de Dios, como sierva de Dios, un día el Señor te va a recompensar en los cielos pagándote ¿cómo? Con la vida eterna que es en Cristo Jesús. No se refiere, te vuelvo a repetir, que tú tengas que andar ahora saliendo y haciendo cosas o maltratando tu cuerpo. No, no se refiere a eso, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo alberga la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la divinidad está en nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo carnal, este cuerpo físico. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque en nuestro cuerpo alberga el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él se refiere al sufrimiento, es ese sufrimiento. El que te desprecien, el que no te quieran, el que no te inviten. Cristianos evangélicos que llegan a las fiestas navideñas y no te invitan porque tú ya no tomas, porque tú ya no bailas, porque tú no engañas a tu esposa o a tu esposo, porque ya no eres el mismo o porque no te vistes de la manera en que ellos se visten, ya estás en un costado. Bueno, ese es el sufrimiento que habla Cristo. ¿Por qué? En otra parte la Biblia dijo que tenemos que cargar nuestra cruz y seguirle. Te vuelvo a repetir, no es salir para Pascua cuando venga Pascua ahora y tú hagas un vía crucis en la calle. No, cargando una cruz y caminando cuadras y cuadras con gente atrás tuyo. No, cargar la cruz es negarnos a nosotros mismos y guardar su palabra, así la gente nos desprecien o no nos miren o no nos quieran. Tenemos que guardar la palabra del Señor. Eso es cargar la cruz de Cristo. Eso es sufrir por el Evangelio. Eso es el sufrimiento que Dios habla de que el cristiano va a sufrir por el Evangelio. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Porque a veces nos duele cuando nuestra familia no nos quiere, nos desprecian, no nos miran, porque somos cristianos evangélicos, claro, ya no bailamos, ya no tomamos, ya no nos amanecemos jugando a los naipes, ni vamos al casino, y ya no hacemos ese tipo de cosas. Entonces la familia nos desprecia, nos tienen a un costado, no nos aceptan en su entorno, en su grupo. Y hay cristianos, hombres y mujeres que sufren por eso. Pero tú te tienes que alegrar. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice que al Señor le hicieron lo mismo. Lo despreciaron, lo maltrataron, laceraron su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú miras la palabra de Dios, cuando el Señor iba caminando, cargando la cruz, iba camino al Gólgota, bendito sea el nombre del Señor, donde iba a ser crucificado. Dice la palabra del Señor que el Señor cayó y un grupo de mujeres se le acercaron y lloraron con Él. Y Él le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Él no dijo que lloren por Él, dijo lloren por ustedes. ¿Por qué le dijo eso? El Señor le dice, porque si del árbol verde, ¿cuál era el árbol verde? Cristo. Hicieron esto, ¿cuánto más van a hacer de ustedes? Rama seca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también vamos a padecer si verdaderamente somos cristianos evangélicos, si verdaderamente queremos llegar un día a la presencia del Señor. Tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que ser despreciados, tenemos que ser hechos a un costado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Por causa de Cristo. La Biblia dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda la vida sirviendo a Dios por el Evangelio, por el reino de los cielos, la hallará. ¿A dónde la hallará? En el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos la vida sirviendo a Cristo, guardando la palabra, como muchos hombres y mujeres que están en la Biblia perdieron su vida sirviendo a Dios y hablando de Cristo, pero hoy están en el paraíso, en el descanso. Pero nosotros todavía estamos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana tú predicas la palabra, bendito sea el Señor, y no temes a lo que van a decir de ti, o a lo que te van a despreciar o echar del lado de ellos, bendito sea el Señor.
El Señor un día te va a recibir en gloria, bendito sea el nombre de Cristo. Ese es el sufrimiento que habla la palabra de Dios. No lo que hacen los católicos, no es lo que hacen ninguna secta que anda por ahí, bendito sea el Señor, lastimándose su cuerpo, lacerándolo, no. Ni cargando una cruz, ni nada de eso. Bendito sea el nombre de Cristo. Si tú quieres ser un hombre y una mujer que sufre por el Evangelio, predica la palabra, habla de Cristo, pero cuando te desprecien, cuando te echen, tienes que saber que eso mismo hicieron con Cristo. Lo despreciaron, lo echaron, lo maltrataron, lo laceraron, lo azotaron. Bendito sea el Señor. Eso van a hacer contigo. Por eso el Señor dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si con él, que era la rama verde, el árbol, bendito sea el Señor, hicieron eso, ¿cuánto más con nosotros que somos rama? Bendito sea el Señor, y rama seca. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, bendito sea el nombre de Cristo. Ese es el sufrimiento, eso es cargar la cruz de Cristo. Hablar el Evangelio. Si no me mira mi pariente, que no me mire. Si no me habla, que no me hable. Si no quiere que invitarme a su casa, que no me invite. Pero yo tengo que saber que cuando yo predico la palabra, el reino de los cielos se me abre. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer el último versículo, alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Si le negáremos, él también nos negará. Miren lo que está hablando la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Cristianos evangélicos que niegan a Dios, que niegan el Evangelio, que se avergüenzan. Bendito sea el nombre de Cristo. Aún se avergüenzan hasta de cargar una Biblia. Se avergüenzan hasta de escuchar una alabanza. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la familia, bueno, no va a la iglesia. La familia es una familia mundana. Y ellos comparten eso, bendito sea el nombre del Señor, y niegan a Dios. Se avergüenzan de hablar de Cristo, se avergüenzan de testificar, bendito sea el nombre del Señor, que son cristianos evangélicos. Y la Biblia dice que si nosotros le negamos a Dios, Él nos negará a nosotros ¿dónde? Delante de Dios y delante de sus santos ángeles. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que hablar la palabra y si alguien te pregunta, tú tienes que decir, sí, soy cristiano evangélico, voy a la iglesia, me congrego en tal lugar de tal pastor y sirvo a Dios. Fui cambiado, fui transformado, ya no soy el mismo, soy un hombre diferente, una mujer diferente. Y ahora estoy predicando la palabra y sirviendo a Dios. Y no negando, no mintiendo, no queriendo ocultar que eres un cristiano evangélico, sino afirmando que eres un hijo de Dios y que Dios te rescató, Dios te cambió, Dios te transformó para la gloria de su santo nombre. Por eso dice la Biblia, si nosotros le negamos a Él, Él nos niega a nosotros. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Cuando partamos de esta tierra y vayamos al juicio, al gran trono blanco que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, donde todas las almas serán juzgadas, Él nos va a negar delante de Dios. ¿Qué nos va a decir? Apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Porque muchos dicen que en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre hemos predicado, hemos sanado, hemos profetizado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando están en un lugar hablan de Cristo, predican, pero cuando salen a la calle o encuentran un pariente, un amigo, le niegan a Dios. ¿Por qué? Porque no hacen lo mismo que hacen dentro de una iglesia. No hablan como hablan dentro de una iglesia, porque tienen vergüenza. Aún en el trabajo no son lo mismo. En la iglesia son una cosa y en el trabajo son otra. Entonces, ¿qué nos dirá el Señor? Apartado de mí, dice la Biblia, hacedores de maldad, al fuego eterno. No te conozco. Nunca te conocí, dice el Señor, nos dirá. ¿Delante de quién nos va a negar? De Dios y delante de sus santos ángeles. Pero aquellos que predicamos la palabra, aquellos que no le negamos, aquellos que hablamos de Cristo, el Señor nos dirá, vení bendito de mi Padre, heredá el reino de los cielos, heredá el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no le negamos, porque hablamos de Cristo, porque no tuvimos vergüenza, porque no tuvimos miedo de hablar de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que hablamos y predicamos el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos que un día el Señor nos va a llevar a reinar con Él. Que Dios te bendiga en este día avanzado a la hora. Bendito sea el nombre de Cristo. Que Dios te ayude. Gracias damos a Dios.